Hola, soy Joana de Mundo Belli y en esta oportunidad estoy con una cápsula del glosario tejeril. El glosario tejeril, y esta cápsula la voy a llamar número 0, porque debió haber llegado antes que la 1 y que la 2, pero yo no la había grabado, la estoy recién grabando porque me di cuenta que hay una confusión entre los métodos y los estilos del tejido. ¿Qué sucede? Hay métodos de tejido. El método es la forma en que se enlaza la hebra en la aguja. Puede ser levantando la hebra, que al levantar la hebra uno lo que hace es dejar la hebra en contra de las manecillas del reloj, o pisando la hebra, y eso es dejando la hebra hacia las manecillas del reloj. Te aseguro que con esto ya estás pensando, ¿cómo piso, cómo levanto la hebra? Siempre que yo pregunto, ¿tú pisas o levantas la hebra? Y me dicen, no sé cómo lo hago, yo tejo nomás, tejo. Ahora, como tú tejes de la forma en que se enlaza esa hebra en el palillo o en la aguja, es un método. Ahora, como tú tomas tus agujas o palillos o tu hebra de tejido, eso es un estilo. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente se acostumbra mencionar el método inglés cuando es el estilo inglés. El estilo inglés es el que se lleva la hebra por la mano derecha. El estilo noruego, se lleva con la hebra en la mano izquierda, con el dedo abajo, y la mano no se mueve. Es la derecha la que trabaja. En el estilo continental, va en la mano derecha con la hebra, con el dedo levantado. Continental Express va en la hebra, el dedito levantado. Pero también hay personas que lo trabajan con el dedo abajo. Eso es un estilo. No hay diferencias. Hay otro estilo que es el portugués, que la hebra va por el cuello. Hay otro estilo que no se usa el movimiento de los palillos, sino que vienen en un atril, se colocan los palillos, algo así como un atril, y van tejiendo con las dos manos. Y eso es un estilo. Ahora, la forma en que van tejiendo, la forma en que van enrollando la hebra en la aguja, eso es el método. ¿Se entiende? Vamos a pasar a las manos para que lo puedan ver un poco mejor. Aquí sería. Estamos. Aquí. Voy a tejer con la hebra en mi mano izquierda, en estilo continental, pero utilizando el método donde yo piso la hebra, es decir, la hebra queda enrollada en la aguja hacia el sentido de las manecillas del reloj, ¿ven? Hacia allá. Y esto es método oriental. Oriental. Esto es método oriental porque estoy pisando la hebra. Ahora voy a levantar la hebra y esto es el método occidental. Y esto es, fíjense, la hebra va según las manecillas del reloj. O sea, en contra de las manecillas del reloj. Va en contra. La hebra hace este movimiento. Al levantar la hebra, yo voy en contra de las manecillas del reloj. Voy a tejer en el punto revés, levantando la hebra en contra de las manecillas del reloj. Este es el método, la forma en que se enrolla la hebra en la aguja o el palillo. Ahora, lo voy a hacer en el método oriental, que es pisando la hebra, y la hebra se enrolla en la aguja hacia el sentido de las manecillas del reloj. Piso la hebra, piso la hebra, piso la hebra. Eso es método. Eso es método, cómo se enrolla la hebra. Ahora, esto mismo que yo acabo de tejer aquí, lo puedo hacer con el estilo inglés. En el estilo inglés voy a tejer en el método oriental,
el método oriental, piso la hebra, ¿cierto? Método oriental. En el método oriental piso la hebra y la hebra va hacia el sentido de las manecillas del reloj. Oriental. Oriental. Ese es el método, pero estoy tejiendo en el estilo inglés. Estilo inglés con el método oriental. Terminando estos puntos, voy a tejer en el estilo inglés con el método occidental. Eso que suena ahí como papel arrugado es mi gatito que está jugando con un túnel que tiene de juego. Aquí empieza el punto de esta forma. Y esto es exactamente igual. ¿Se fijan? En el estilo inglés sigo tejiendo en el método occidental el punto. Y ahora voy a pasar al método oriental. El punto se presenta de esa forma. Entonces yo puedo tejer en el estilo inglés, en el método oriental, en el método occidental, y la combinación de estos dos. Acá tenemos oriental. Toda esta fila la tejí en punto derecho con el método oriental. Toda la fila la tomé enlazando la hebra de esta forma, así, hacia el sentido de las manecillas del reloj, es decir, levantando la hebra. Toda la fila que viene la voy a tejer, se me soltó un punto, ahí está, en el método occidental. Y el método occidental es la hebra va en contra de las manecillas del reloj. La hebra va en contra de las manecillas del reloj. En el estilo inglés, en el método occidental. Estilo inglés, porque tengo la hebra en la mano derecha, pero con el método occidental, que es enlazando la hebra en contra de las manecillas del reloj. Y aquí voy a tejer ahora, en el estilo inglés, en el método oriental. Fíjense, voy a picar el punto y el oriental es con las manecillas del reloj. Se me soltó. Ahora sí. Hacia las manecillas del reloj, es decir, pisando la hebra. ¿Se fijan que el palillo está pisando la hebra? Entonces, el punto se va a presentar al otro lado diferente. Fíjense, vamos a terminar. Esto es pisando la hebra, enrollándolo hacia el sentido de las manecillas del reloj. Para no tener complicación y enredos, vamos a trabajar las cápsulas con los estilos de tejido, porque ya el método se entiende. El método es cómo se enrolla la hebra en el palillo, hacia qué dirección enrollamos la hebra en el palillo. Eso es el método. Y el estilo es el estilo inglés, el estilo continental y el continental express que vamos a trabajar. En eso vamos a aprender todos los puntos. Fíjense que la diferencia no es ninguna. Por aquí estaba la mezcla, ahí está la mezcla, justo ahí. Y no hay ninguna diferencia en el tejido, ninguna. Entonces, yo puedo tejer en el método occidental o puedo tejer en el método oriental y puedo tejer en el método combinado en el estilo de llevar la hebra por la mano izquierda, de llevar la hebra por la mano derecha, de llevar la hebra a la mano izquierda con el dedo arriba, con el dedo abajo, con la mano derecha, con el dedo arriba, o simplemente con la mano completa, es decir, soltando la hebra completamente suelta y solamente llevándola enlazando o dejando mi hebra en el cuello. Es decir, puedo tomar el estilo que yo estime conveniente para mí. El estilo es como llevamos nosotros la hebra, el método es hacia donde se enlaza la hebra en la aguja. Espero que con esta cápsula ya se pueda entender mejor lo que es el método y lo que es el estilo. El método es cuando enrollamos la hebra de la forma en que se enrolla la hebra en el tejido, en la aguja, y el estilo es la forma en que se toma la aguja, la hebra,
para poder tejer y de la forma en que se toman las agujas también. Eso que ustedes ven ahí es la cabecita de mi perrito que se subió a la mesa. Nos vemos en la cápsula número 1 del tejido de glosario tejeril, donde les voy a enseñar a tejer el punto de derecho y lo tengo que grabar nuevamente porque, como les comenté, quedó abajo porque utilicé una música que no debía. Eso fue totalmente sin querer, pero ahora voy a hacerme responsable y voy a grabar nuevamente y invito a todas las personas que habían escrito en ese post que pasen de nuevamente y le den el me gusta y le dejen su comentario. Y nos vemos en la cápsula número 1 del glosario tejeril.